nada, no me enojo ni nada. Entonces, si ven que me falla y pueden apoyarme con eso, pues está perfecto. Bueno, vamos a recapitular algunas cosas. Según yo, ya habíamos llegado hasta estrategias de búsqueda, pero creo que de todas maneras vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos ayer, de la semana pasada, perdón, y pues vamos a repasar esas diapos que según yo ya habíamos visto. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Va. Bueno. eh, ok. Pues recapitulando un poco lo que vimos la vez pasada, vamos a ver unos puntos clave, ¿no? O unos key facts. Al final es más fácil, si ustedes ven cualquier disciplina, ya sea estudiar medicina o cualquier tema, si lo ven como aprender un idioma, es más fácil para ustedes. Porque cuando uno aprende un idioma, pues hay cosas técnicas de gramática, etcétera, que tiene que estudiar, cosas teóricas. Hay conceptos como el vocabulario que uno tiene que estar manejando y hay cosas prácticas, ¿no? Como las habilidades de hablar, de escribir, etcétera, pero pues ya relacionado con otras áreas, ¿no? Entonces, si lo ven de esa manera, van a ver que es un poco más fácil para ustedes. Entonces, por eso ahorita se los estoy poniendo como factores clave, ¿no? Como key facts. Entonces, el primer factor que vamos a identificar, que debemos de tener como principio, es que la pregunta de investigación debe tener congruencia con el título. Ya habíamos hablado de eso la vez pasada. Si yo hago una pregunta, ya sea con mis modelos de preguntas de investigación, etcétera, esa pregunta tiene que forzosamente tener relación con el título principal, ¿no? Con el título, perdón. Tiene que ser una traducción, quizá no literal, pero sí muy similar, una traducción a esto, ¿no? Que a lo mejor aquí podemos ser más específicos, agregar un poquito más de cosas, pero tiene que haber una congruencia entre ambos, ¿no? No puede ser que aquí sea mecanismos de regeneración neuronal, como es acá, y aquí en mi pregunta yo no toqué ese concepto, ¿no? De regeneración neuronal. Aquí sí lo toco, aunque lo toco de una manera más específica, ¿no? Como Neural Regeneration Pathways, pero sí lo toco. Entonces, no puede ser que no tocara yo el concepto, ¿no? Entonces tiene que haber esa relación. Eh, Recuerden ustedes que debemos de basarnos en modelos de preguntas de investigación. Los más famosos son los PICO, ¿no? Y como ven ustedes, se puede ir cambiando cada significado de cada letra, ¿no? Igual dependiendo ay, igual dependiendo de qué tengamos, ¿no? Con qué dispongamos. A lo mejor nosotros no disponemos de grupos para poder comparar. Entonces, si no tenemos grupos, pues vamos a tener que utilizar otro esquema como este, ¿no? En el cual quizá no tenemos grupos, pero tenemos un fenómeno de interés que lo vamos a analizar en un contexto, ¿no? Como lo estábamos viendo aquí, ¿no? Que sería la pico, pero no la de comparación, sino pico de población, intervención o fenómeno de interés y contexto, ¿no? Y aquí dicen pacientes con epilepsia farmacoresistente, que es la población, la intervención y la manipulación de las vías de regeneración neuronal y el contexto. ¿En qué contexto? De acuerdo a estudios publicados, porque al final esto es un artículo de revisión, ¿no? Hay muchos artículos de revisión que ahorita vamos a repasar, pero es un artículo de revisión, entonces el contexto es que de revisión. Va. Entonces, otro concepto clave es que la pregunta de investigación debe empezar con un adjetivo interrogativo. Vamos a regresar un poco a la primaria, ¿no? O sea, como yo les decía, hay que identificar mucho esta diferencia que aunque parece
muy básica. O sea, a mí me sorprende ver todavía trabajos que en lugar de poner una pregunta de investigación que empiece con uno de estos adjetivos interrogativos, empiece con sustantivos, ¿no? Por ejemplo, que la pregunta sea la diferencia entre intervenir quirúrgicamente a un paciente o no intervenirlo es benéfica para su familia. Digo, esa es una pregunta que, pues, pareciera científica, pero no lo es, porque yo al final estoy utilizando un sustantivo, que sería la decisión de intervenir, ¿no? La decisión de intervenir a este paciente, que eso ya es como un sustantivo, ¿no? La decisión, ¿no? Entonces, no hay que utilizar sustantivos. Acuérdense de sus clases de la primaria. Hay que utilizar adjetivos, ¿vale? Interrogativos. Entonces, ya no es posible que después de esta clase o de las clases de estas revisiones que hacemos, ustedes, cuando yo les pida hacer unas preguntas de investigación, ustedes me salgan con que van a hacerme una con sustantivo, como la diferencia entre un medicamento y otro se basa en su precio. O sea, eso no, eso está mal, ¿no? Siempre tiene que ver ¿qué diferencia existe en el precio de los medicamentos? ¿Cuáles son los medicamentos más caros? ¿Cuánto cuesta el medicamento con mayor eficiencia para el paciente? ¿Cuántas veces se debe administrar ese medicamento para tener una dosis tope y tener una diferencia significativa en el avance del paciente? ¿Cuál es la mejor vía de administración del medicamento? ¿Dónde puedo conseguir este medicamento en el país? Esas son el tipo de preguntas, ¿no? Que estos son ejemplos muy generales, ¿no? Al final no es como que así van a hacerlo, pero es como para que lo entiendan, lo dimensionen, ¿no? Y entonces le voy a pedir a alguno de ustedes que lea esta parte, ¿sale? Para que ahora sí quede muy claro, recuerden la primaria y no me confundan un adjetivo con un sustantivo, ¿sale? Entonces, ¿quién para avanzar o voy a tener que escoger a alguien? A ver, Miguel. Ok, ¿qué son los adjetivos interrogativos? Son aquellas palabras que modifican y corrigen al sustantivo para transmitir una duda o pregunta en relación con su referido, es decir, ya sea interrogando por su identidad o más bien por su cantidad. Ok, gracias. Pues, como verán, estos adjetivos modifican a un sustantivo, ¿no? Influyen sobre el sustantivo. Entonces yo los necesito para poder hacer una pregunta de investigación correcta. Si nada más pongo el sustantivo y así, no voy a llegar a nada. Que ustedes me puedan decir, bueno, aquí en esos modelos, pues casi no yo veo que se ocupen, pero se equivocan porque al final yo aquí estoy utilizando un adjetivo que está corrigiendo, impactando en un sustantivo, independientemente de que el modelo de pregunta de investigación me plantee que primero tenga que poner una oración sobre la población que yo voy a utilizar. Pero siempre estoy recurriendo a esos adjetivos interrogativos. Entonces recuerden la primaria, no me hagan molestarme o tener que valorar su permanencia en un proyecto o no, si no saben esta diferencia tan básica. Ok, entonces, como verán, pues lo correcto, pues ya les dije qué es y lo incorrecto ya les dije qué es. Vamos a ver, eh, Ivonne, ¿me podrías decir cuál es la pregunta más correcta? Leerme cuál es la pregunta más correcta. Es ¿cómo varía la producción eléctrica de una celda de combustible microbiana al utilizar un electrodo de grafito, de carbón y de acero inoxidable en bacterias sulfato reductoras? Muy bien. ¿Y tú por qué dirías que, de acuerdo a lo que recuerdas que vimos la clase pasada, tú por qué dirías que esa es la respuesta correcta? O sea, más allá de lo que expliqué de los adjetivos y todo eso,
O sea, ¿qué tipo de respuesta yo voy a obtener con esta pregunta? A diferencia de la de abajo. Pues la clase pasada vimos que si nosotros damos una pregunta concreta, vamos a arrojar resultados concretos. Sin embargo, la de abajo estamos dando como, sí vamos a tener resultados, pero vamos a tener ambigüedad, por decirlo así. Mm, Ok, bueno, sí va por ahí. Más que nada, igual es que aquí vamos a encontrar una respuesta extensa, ¿no? Como dice, una respuesta concreta, algo concreto, pero ya desarrollada, con resultados. En cambio, si nosotros nos vamos con una respuesta, una pregunta como esta, que dice, ¿existe una diferencia en la producción eléctrica de una celda? Otra vez usamos sustantivo, ¿no? Este es un sustantivo, diferencia. Existe una diferencia en la producción eléctrica de una celda de combustible microbiana al utilizar un electrodo de grafito, de carbono y de acero inoxidable en bacterias sulfatorreductoras. Al hacer yo eso, yo estoy llegando a un punto en el que yo puedo decir si existe, no existe. Y ese no es el objetivo. El objetivo con estos modelos, digamos, sería decir, ok, sí existe una diferencia, pero ¿en qué grado? ¿En con cuántos ohms de diferencia o con cuánto voltaje de diferencia hay, ¿no? Y en cuánto tiempo. A lo mejor un circuito se agota más rápido que otro, o otro circuito necesita algo más adicional para funcionar que otro. Entonces, eso es lo que a mí me interesa responder con una pregunta de estos o con lo que yo puedo llegar, ¿no? Al nivel de conocimiento que yo puedo llegar. Pero si yo me baso nada más en si existe o no, pues vamos a tener algo muy ambiguo o dicotómico, ¿no? Que ese no es el objetivo de la investigación. Ok, pues aquí también hay que hablar de los objetivos, ¿no? Recordamos que los objetivos se clasifican de acuerdo al nivel de conocimiento y siguen la taxonomía de Bloom. Esta es la taxonomía de Bloom, se los presento. Y si se dan cuenta, bueno, ya habíamos hablado de ella la vez pasada, pero aquí ya les dejo una imagen. Si se dan cuenta, el nivel de conocimiento es mayor hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha llegamos a un nivel de conocimiento superior, ¿no? Acorde a los niveles de evidencia, ¿no? Que vimos en la medicina basada en evidencia la clase pasada. Entonces, si yo utilizo en mi investigación verbos, ¿no? Porque al final los objetivos son verbos, ¿no? Como definir, describir, conocer, etcétera. Yo me quedo en un panorama muy general, ¿no? Yo no voy a poder pretender que mi eh, investigación tenga un mayor nivel de evidencia si yo me quedo en estos niveles, ¿no? Entonces, generalmente, pues hay que ir pasando hacia acá, ¿no? Por ejemplo, algo muy común es utilizar comparar, ¿no? Como en este caso, aquí es una comparación, ¿no? Porque al final aquí sería el objetivo comparar la producción eléctrica en esta celda con estos electrodos. Ese sería el objetivo, ¿no? Y ya si nos vamos más hacia acá, por ejemplo, no sé, actualizar una técnica quirúrgica, ¿no? Eso ya está más allá, ¿no? En un lado de aplicar, ¿no? O de evaluar lo que conocemos y proponer algo nuevo. Producir, no sé, un modelo de tratamiento, de planta que trata aguas residuales, ¿no? Producir un prototipo de una planta de tratamiento de aguas residuales, algo así. Entonces, si se dan cuenta, esto ya va más relacionado con aplicación, innovación, creación de tecnología, etcétera, ¿no? Y ya hacia acá, pues nosotros vamos más hacia otro tipo de conocimiento, que es más analizar lo que ya tenemos, ¿no? Y aquí ya es aplicar algo nuevo con lo que ya teníamos. Ok. Entonces, el objetivo principal debe tener congruencia con la pregunta principal de investigación. Los objetivos secundarios corresponden a las preguntas secundarias. Entonces, el objetivo principal con la pregunta principal, los objetivos secundarios con las preguntas secundarias. Y recordemos que los objetivos secundarios son una representación de cómo vamos a conseguir el objetivo principal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí vemos una relación entre
la pregunta principal, ¿cómo varía la producción eléctrica de una celda al utilizar diferentes electrodos? Y comparar la producción eléctrica de estos electrodos, ¿no? Y algunos eh, objetivos secundarios, pues sería, por ejemplo, aquí, en este caso, las primeras cosas que tendríamos que hacer sería aislar las bacterias, ¿no? Entonces, regresándonos aquí, ¿no? Aquí sería examinar el papel que el género bacteriano Geobacter tiene en la producción de bioelectricidad. Ese sería un objetivo secundario, porque al final no es como tal lo que yo pretendo, lo principal que yo pretendo que es comparar esa producción eléctrica, pero es algo que me va a ayudar a entender o a conseguir mi objetivo principal, ¿no? Si yo entiendo cuál es el papel de este género bacteriano en la bioelectricidad, yo puedo determinar por qué estoy teniendo los resultados que yo tengo y por qué va a ser diferente de acuerdo al tipo de electrodos. Déjenme hablarles un poco de contexto. Este fue un proyecto que yo hice cuando estaba en la preparatoria. Yo hice una celda que producía electricidad con bacterias que yo aislé mediante una columna de Winogrodsky, no me acuerdo cómo se llama. Pero es que yo aislé estas bacterias, puse los sedimentos y el concepto es que pues estas bacterias tienen pilums, ¿no? Y esos pilums se pegan de mejor manera al carbón, al acero o al grafito, o sea, se pegan de diferente manera y eso permite mayor electricidad. Entonces, aunque no fue, digamos, el conocimiento de eso, lo que yo pretendía inicialmente para cumplir este objetivo, pues sí tuve que hacerlo, tuve que entenderlo, por qué, cuál fue la razón o de esa mayor o menor afinidad de los filums de este género bacteriano en cada uno de estos electrodos para poder cumplir mi objetivo principal, que era comparar la producción eléctrica de una celda de combustible microbiana, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la situación, ¿no? Entonces, yo aquí les pongo otro concepto general o key fact que dice, el objetivo principal debe tener congruencia con la pregunta principal, ¿no? Como aquí pasa, ¿no? Objetivos principales, preguntas principales. Y los objetivos secundarios corresponden a las preguntas secundarias e indican cómo vamos a conseguir el objetivo principal. Entonces, algo aquí que también puedo agregar es que aquí tenemos el título, ¿no? Entonces, déjenme, no sé si me pueda decir Samantha, ¿qué observas entre esto, que es el título, entre esto, que son las preguntas primarias y secundarias? ¿Qué observas? Bueno, en base a lo que nos estabas comentando, los objetivos secundarios tienen que ser un mecanismo, una variable que nos ayuden a lograr el objetivo principal, que es acorde al título. Entonces, yo veo que para empezar varía la estructura del pico. En el principal es Ok, como tal. a ver, te detengo tantito, no, no va por ahí. Lo que yo quiero que observes aquí, o lo que quiero que observen todos aquí, es que hay congruencia con todo. Hay congruencia del título con la pregunta principal, con las preguntas secundarias. Todo tiene congruencia entre sí, ¿sale? O sea, no puede ser que en alguna de sus preguntas o en algunos de sus objetivos, pues no podamos encontrar ciertas situaciones, ¿no? Entonces, todo tiene que tener congruencia aquí. Y los objetivos primarios se derivan de la pregunta, el objetivo principal se deriva de la pregunta principal y los objetivos secundarios se derivan de las preguntas secundarias, ¿no? Aquí no les puse objetivos porque mi idea era como hacer ese ejercicio con ustedes, que ustedes me dijeran qué objetivos, pero como vamos sobre tiempo, me voy a apurar mejor. Entonces, pues ya, tenemos eso. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto que hablamos la vez pasada?
Bueno, creo que no. Si alguien tiene duda me puede interrumpir, no hace falta que levante la mano. Bueno, vamos a checar algunas cosas sobre artículos de revisión para que no nos queden dudas, que muchas veces es fácil confundirse, aunque no lo crean. ¿Sale? Entonces aquí el doctor Gongo nos explica estos, que esa clase pues es más como un diccionario, ¿no? Es como lo que les decía, si lo vemos como si quisiéramos aprender un idioma, esto es vocabulario, ¿no? Más que una clase de comprender, analizar, es más que de vocabulario. Sin embargo, sí hay que hacer algunas aclaraciones muy concretas, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto es en general lo que vamos a ver. Entonces, vamos a entender qué es una systematic review. Aquí dice que una revisión sistemática o systematic review pues tiene como objetivo identificar y sintetizar toda la evidencia que hay mediante criterios de elegibilidad de acuerdo a una pregunta de investigación, ¿no? Y entonces pues ya utilizan métodos explícitos en esto para minimizar bias es como prejuicio, o sea, el decir bias es que yo, por ejemplo, pienso que mi idea es la más chida o que por mi experiencia, como el que decía la vez pasada, que mi experiencia, mi opinión de experto es la mejor y yo no someto mi opinión a la valoración de otras personas, ¿no? Por eso existe ese concepto también de los peer review. En los peer review lo que hacemos es que una vez que tenemos el trabajo, se envía a otros editores de la revista, lo revisan y checan qué cosas se pueden modificar, qué cosas a lo mejor no están tan válidas, tanto en la estadística como en la escritura, como en conceptos generales del área, que ya son principios, que a lo mejor hay un experto en Parkinson, ¿no? Y están diciendo que la cirugía del Parkinson no es efectiva porque tiene tantos casos que no fueron efectivos en su hospital y por eso ellos dicen que no es efectiva, ¿no? Entonces el experto les va a decir, bueno, es que a lo mejor en su hospital no fue efectiva, pero a lo mejor pudieron haber sido otros factores como esto y aquello. Entonces no es que no sea efectiva, sino que en su hospital no fue efectiva. Entonces ustedes tendrían que analizar qué cosas fueron que les hicieron que no fuera efectiva, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Para reducir eso. Hay que seguir eh, metodologías muy concretas como y guías como la Prisma y ya la revisaremos la siguiente semana para poder ayudar a que los resultados sean significativos y que la decisión, ¿no? Si a lo mejor esa revisión sistemática me ayuda a hacer una decisión sobre si le voy a dar un tratamiento a un paciente o no, regresando a este ejemplo, operar a un paciente con Parkinson o no operarlo, pues eso es lo que me va a ayudar, ¿no? A hacer una decisión. Entonces, en la revisión sistemática yo analizo muchos estudios, pongo mis criterios de inclusión y exclusión, filtro todos los estudios, los analizo y de acuerdo a lo que viene en cada uno de ellos, yo voy sacando conclusiones, ¿no? Va a decir, tantos estudios dijeron que sí sirve este, la cirugía de Parkinson. Tantos estudios dijeron que no les servía, pero era por estas cosas. O sea, ese es el tipo de abordaje que se hace, ¿no? Como a grandes rasgos. Entonces aquí vienen algunos principios. Les digo las guías que nosotros utilizamos, cómo es el paso a paso, que ya eso pues también lo iremos generando. Pues al final aquí está formulando una pregunta de investigación. De acuerdo a esa pregunta de investigación, como se darán cuenta después, pues podemos hacer criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que les ponía de mecanismos de regeneración neuronal en epilepsia farmacoresistente, pues yo no voy a agarrar estudios que no hablen de regeneración neuronal, que a lo mejor solo hablen de epilepsia farmacoresistente. Si solo hablan de epilepsia farmacoresistente, pero no hablan de regeneración neuronal o de cómo aplicar a manipular esas vías, pues no puedo incluir ese estudio, ¿no? Eso es lo que pasa. Buscar los estudios mediante algoritmos, que eso ya también lo veremos en las siguientes clases, ¿no? Con los conectores bolerianos, con los medical subject hearings, en PubMed, etcétera. Entonces ya eso lo veremos. Seleccionarlos, hacer como un análisis crítico, extraer
los datos, hacer una síntesis de esos datos, presentar los resultados, interpretarlos, hacer conclusiones, ver qué nivel de evidencia tiene cada uno de los artículos que consideramos y pues ya formular una implicación práctica de esto, ¿no? Entonces, ese es el seguimiento. ¿Cuál es la diferencia con una literature review, ¿no? Y esto es muy clave en los casos clínicos, porque generalmente en los casos clínicos los adscritos, ya cuando ustedes roten como residentes más que nada, a lo mejor como pasantes pueden tener experiencia, pero puede ser que no, les van a decir, o no, o como estudiantes que van a rotar en un verano de investigación, lo que sea, les va a decir, ah, mira, vi a este paciente, hazme una revisión. Bueno, hay algunos dicen, hazme una revisión sistemática y vamos a publicar el caso. O sea, es imposible que vayan a hacer una revisión sistemática. De una vez se los digo, porque estos estudios requieren mínimo 6 meses, máximo pueden tomarse años. O sea, esto no es como que lo voy a poder hacer de un día para otro, ¿no? Y el que tenga esa perspectiva, la verdad, está mal. ¿Por qué? Porque no va a llegar al nivel de evidencia que se requiere en una revisión sistemática, pero sí puede llegar a un nivel de una revisión de la literatura, ¿no? Porque yo puedo buscar con mis algoritmos otros casos, ¿no? De ese caso que me interesó, ¿no? Ver cuántos se han publicado, ver qué diferencias hubo, etcétera, etcétera. Pero al final eso va a ser una revisión de la literatura, ¿no? Porque al final yo no estoy aplicando como tal estas cosas tan estrictas, analizando datos, llamando más colaboradores para que también ellos hagan ese peer review y a lo mejor yo dije, estos sí se incluyen y el otro eh, revisor dice, estos que tú dijiste que se incluían, yo creo que 10 de ellos no deberían de incluirse porque yo en mi experiencia yo sé esto del tema. Entonces es diferente, ¿no? Aquí yo en una revisión de la literatura sí puedo usar algoritmos, puedo buscar cosas, pero no nunca voy a llegar al nivel de aquí. Entonces, si yo voy a hacer un caso clínico, a lo más que yo puedo aspirar, si no quiero nada más mandar el caso clínico o la revisión del caso, es una revisión de la literatura, decir cuántos estudios se publicaron, cuántos casos hay publicados, cuál fue el primer caso que se publicó, qué diferencias ha habido, qué otras cosas han hecho eh, en el diagnóstico o en el abordaje de esas patologías, eso sí lo puedo decir, pero hasta ahí, no puedo llegar a ese nivel. Y eso quiero que quede claro porque muchas veces, por ejemplo, en la revista en la que estoy, pues mandan los casos como si fueran revisiones sistemáticas y pues no, obviamente son rechazados, ¿no? Pero pues esa es la diferencia que deben de tener en sus mentes, ¿no? Entonces aquí dice que sintetiza estudios primarios, explora mediante descripción en lugar de estadística. Aquí yo no puedo sacar tanto estadística, a lo mejor sí algo descriptivo, ¿no? Como hay 7 casos publicados nada más y este sería el octavo, ¿no? El que yo estoy reportando. Eso a lo mejor sí lo puedo decir, pero es algo más estadístico descriptivo. No voy a llegar a un nivel de aquí a acá, yo saco todos mis resultados y ya voy a hacer una estadística más inferencial o diferente, ¿no? Entonces, ahí también está. Entonces, para la revisión de la literatura, lo importante es determinar qué se conoce del tema y qué tan bien está establecido el conocimiento sobre esto, ¿no? Entonces, precisamente lo que nos llega a interesar cuando analizamos un caso clínico. Entonces, aquí seleccionamos el tema, buscamos la literatura, leemos, analizamos, escribimos y ponemos las referencias. Es más fácil, ¿no? Más simple. Y aquí pues ya de alguna manera se escribe el cuerpo. Y aquí está la diferencia. En la Systematic Review pues tenemos un alto grado, ¿no? De lectura o de identificación de los estudios, los analizamos, los sintetizamos con un alto grado, ¿no? Aquí pues es como más cualitativo, lo resumimos, no tanto, no es que no lo analizamos como tal, sino que lo resumimos y al final los métodos que se utilizan acá pues son más subjetivos, ¿no? Que aquí que son más estrictos y cuantitativos, ¿no?
Por ejemplo, en una revisión sistemática me interesa determinar niveles de evidencia, aquí no me interesa. Aquí tenemos, sí tenemos pues criterios de inclusión y exclusión y acá pues puede ser de acuerdo a que sea necesario o no tenerlos, porque pues digo, a lo mejor mm, en un caso clínico pues dirían, ah, bueno, pues es que yo solo quiero saber mm, pues cuáles son los casos, ¿no? Entonces yo voy a incluir mis criterios de inclusión o exclusión es que sean puros casos clínicos. Y yo les diría, ok, pero tú sabes que en tu introducción vas a tener que agregar cosas sobre el tratamiento de la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, cosas así, ¿no? Entonces, si cuando tú lanzas tu algoritmo de búsqueda en una herramienta y encuentras información sobre eso que tienes que poner en tu introducción, pues al final lo va a tener que agregar, ¿no? Entonces, si te das cuenta, no puede ser tan rígido en esa exclusión, ¿no? Porque puede haber artículos que te sirvan para poder sustentar tu introducción o incluso tu discusión, ¿no? Entonces, a lo mejor no habla como tal de, bueno, no sé, hablando de tumores, no habla como tal de casos clínicos de tumores, pero te habla de epidemiología, ¿no? Te dice, ah, hay tanto porcentaje de eh, tumores de este grado, tiene una mortalidad de este grado. Y ya tú vas a decir, ah, bueno, aunque la literatura dice que estos tumores tienen este grado de mortalidad, en mi paciente no sucedió así y puedo reportar que has pasado la sobrevida de ese tipo de tumores. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Porque ya al final tú con eso puedes analizar qué hubo de diferente en tu paciente, ya en tus discusiones, que pudo haber favorecido que su sobrevida fuera mayor, a diferencia de otros. Entonces ya ahí es donde cambia, ¿no? Sin embargo, eso sigue siendo descriptivo. Nunca vas a llegar al nivel de una revisión sistemática. Y eso quiero que se lo lleven. Aquí pues sí se pretende eliminar vías o ese prejuicio y aquí pues se pretende solo resumir la literatura de un tópico que a mí me interesa. Este toma meses o años y este puede tomar semanas o meses, ¿no? Aunque si son muy veloces pueden hasta ser de un día para otro, ya tener algunas cosas y ya si se desvelan y eso pues se puede lograr. Un metaanálisis al final es el resultado final de una revisión sistemática. La revisión sistemática es toda esa abstracción que hicimos de la información con metodología apropiada y ya el metaanálisis es el análisis estadístico que hicimos de toda esa información, ¿no? Entonces aquí ya están combinados de forma estadística y se prevé como, pues, cuáles son sus niveles de evidencia y qué cosas pueden aportar para decir que un tratamiento es mejor que otro o que un tratamiento sí tiene diferencia significativa en el abordaje de un paciente, ¿no? Entonces es como en general, voy a apurarme un poquito. Yo creo que esto pues ya no lo tomamos tanto. Si es necesario ya después les digo, sobre todo porque pues hay algunas cosas que para unos con proyectos muy específicos, por ejemplo, la que yo estoy haciendo de mecanismos de regeneración neuronal es de una scope and review, ¿no? Entonces ya quienes entren a ese proyecto, ya yo les puedo explicar qué es una scope and review, ya como más detallado, ¿no? Y ya si hacemos rapid reviews o otro tipo de cosas, pues ya podríamos nosotros hablar, ¿no? De cosas más específicas. Pero por ahora, pues, con que lo hayan checado en el curso, en video, pues ya con lo suficiente y para que tengan las nociones, porque al final es como un diccionario, ¿no? Pero pues ya lo compartiremos en su momento cuando ustedes ya vayan a participar en los proyectos como tal. Entonces vamos a pasar a esta para apurarnos, para que ahora sí me dé tiempo de terminar. Es la primera parte, que ya decidí dividir el curso en tres partes. Entonces ya espero acabar hoy la primera parte. Les voy a dejar la tarea que va a ser para todo el mes de abril, para que ustedes la hagan a más tarde el 30 de abril. Y ya con eso nos quedaríamos para este mes, pero cada semana vamos a seguir avanzando, ¿vale? Entonces, en estrategias de búsqueda, aquí lo importante reconocer es que pues hay diferentes plataformas, ¿no? Pero en esas plataformas, o sea, ¿por qué es diferente que yo ponga en Google, lupus, ¿no? Ahí me van a aparecer muchos resultados. Pero es diferente que yo ponga en PubMed o en otra de estas bases lupus y complicaciones, ¿no? Con esos conectores que ahorita les voy a hablar. Entonces me van a salir
resultados más específicos de acuerdo a lo que yo busco y que tienen que ser acordes también a mi pregunta de investigación, mis objetivos de investigación, etcétera. Entonces, váyanse dando cuenta cómo es que todo tiene congruencia, todo tiene sincronía, ¿no? No podemos hacer algo diferente a lo que ya establecimos previamente en nuestras preguntas o en nuestro título. Todo tiene que tener congruencia, ¿sale? ¿Qué es la literatura gris y por qué es importante analizarla? La literatura gris son cosas o eh, trabajos que no se han publicado, ya sea porque pues, son del gobierno, son de la industria, son como incluso tesis, cosas así. Pero aunque no se han publicado, eso no significa que a nosotros no nos interese saber qué se dice ahí, porque muchas veces hay ideas que todavía no se han publicado en revistas indexadas, pero que se pueden llegar a tomar en cuenta en este tipo de estudios y nos pueden brindar información sobre el tema que buscamos, ¿no? Bueno, en el caso de regeneración neuronal, quizá no existe algo tan establecido, ¿no? En otros tipos de estudios, pero en tesis o en otros tipos de reportes, pues ya hay algo más concreto que yo podría rescatar del tema, ¿no? Entonces, pues es importante por eso en estos, mediante los eh, conectores bolerianos, hacer enfoque sobre qué tipo de información yo voy a rescatar, pero también hacer que mis fuentes sean extensas, tener esa amplitud, esa mentalidad, esa apertura a tener fuentes adicionales, ¿no? Entonces, aquí hablamos de los términos de búsqueda, que eso se va más que nada con los medical subject headings y tiene que coincidir todo con las preguntas, etcétera, etcétera. Eso ya lo hablaremos cuando les enseñe cómo hacer algoritmos, ¿no? Porque pues eso es todavía, ¿no? Eso es como la teoría, ¿no? Aquí pues ya dicen los operadores lógicos que son AND, OR, NOT. Recordemos que AND hace que la información sea menos, o sea que, por ejemplo, lo de que diga lupus y corticoides. Entonces me va a agregar solo estudios que hablen de las dos cosas en el estudio, ¿no? Lupus y corticoides. Si yo le pongo OR, entonces me va a agregar artículos que hablen o de lupus o de corticoides, pero no necesariamente de las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, mi información va a ser más grande, ¿no? Voy a encontrar más resultados. Y si yo le pongo not, pues como para excluir, ¿no? Yo pongo lupus, not corticoides, entonces voy a encontrar todos los estudios que hablen de lupus, pero que no hablen de corticoides, ¿no? Entonces, esa es la teoría detrás de los operadores lógicos booleanos o lo que pues vamos a aprender ya para el momento que hagamos algoritmos, ¿no? Esto es como más que nada teoría, ¿no? Y aquí pues se mencionan otros que casi como tal no se ocupan. Realmente nunca los he visto ocuparse, ni yo los he ocupado, pero pues es importante conocerlos, ¿no? Cuando hacemos pruebas piloto, pues vemos qué tanta practicidad tiene, ¿no? Ese algoritmo, porque si yo lo aplico y me lanza una cantidad inimaginable de datos, pues evidentemente yo voy a tener que corregirlo. Por eso yo tengo que saber cuáles son los medical subject headings, cuáles son mis preguntas de investigación. Por ejemplo, apenas estuve trabajando en una investigación de cáncer colorectal, ¿no? Y entonces ellos, dentro de los algoritmos de búsqueda, agregaban procedimientos que no involucraban como tal el cáncer colorectal, ¿no? Que abordaban técnicas quirúrgicas que iban más como a otro tipo de padecimientos del intestino o que estaban analizando al intestino, a patología de intestino muy en general, en lugar de a cáncer colorectal, ¿no? De tal manera que incluso uno de los bueno, de los conceptos clave o de los medical subregimes era colon, literal, o sea, habían puesto colon. Entonces, eso que lo que provocaba que tuviéramos una cantidad inimaginable de datos, porque yo pongo colon, pues yo voy a encontrar todo lo que me diga de colon y no necesariamente cáncer colorectal, pueden ser otras patologías, ¿no? Colon irritable, isquemia intestinal, o sea, cosas ya más generales que no necesariamente sean de cáncer colorectal. Entonces, por eso es importante hacer estas pruebas, ver cuántos datos tenemos y pues corregirlos de acuerdo a eso, ¿no? Entonces aquí más o menos ya les maneja cómo yo paso de tener muchos a tener menos, ¿no? Cada vez más conforme yo lo voy haciendo más específica, ¿sale? Entonces vamos como ajustándonos. Entonces pues ya lo vamos ajustando y hasta llegar a un punto en el que ya es más específico. La revisión por pares, pues lo que les hablo, las peer review, o sea, al final no solo yo, o sea, ya se hace el algoritmo, pero al final muchos revisores entran para decir, yo creo que a este algoritmo le tienes que agregar esto, yo creo que le tienes que quitar esto, yo creo que o sea,
es eso, ¿no? Esos son las peer reviews, que pues hagan filtros entre varias personas o varios expertos para que nosotros podamos tomar una decisión en conjunto. Entonces, los retractados también se puede pasar que a lo mejor nosotros encontramos algún estudio, pero que está retractado o que ya no es válido, entonces tenemos que excluirlo. Pues aquí hay algunos gestores que luego les enseñaré a usar, como Zotero, Node, etcétera, que pues nos ayudan a tener nuestros artículos bien identificados. Bien, creo que ya se acabó. Ok. ¿Me siguen escuchando? Ya vamos para la Sí, última parte. Va. Ya vamos para la última parte. ¿Ya ven bien la pantalla? Sí, ya sé. Va. Entonces, vamos a ver qué es Cochrane, ¿no? Que al final es a lo que ustedes se inscribieron, a lo que yo pretendo que tengan registro, pero para que ustedes vean que esto no es algo que tomar a la ligera, o sea, sí es como algo importante formar parte de esta organización, ¿no? Pues aquí el doctor Gongo otra vez apoya, diciéndonos pues qué es pues una red internacional que pues tiene como tal sus cabecillas en UK, en Reino Unido. No es una organización que es sin fines de lucro y que pues al final es patrocinada por el Reino Unido, ¿no? Sus metas son estas: producir evidencia confiable, ¿no? De alguna manera ir generando esta evidencia o abocar por esta evidencia e informar también sobre salud y decisiones en el cuidado de los pacientes. Entonces, aquí pues dice que vienen más de 190 países, son gente apasionada por el tema, toda esta descripción de las personas que trabajan aquí, ¿no? Y pues esto es importante: diversidad e inclusión. Hay personas de todo el mundo, se incluyen todos los niveles, desde estudiantes hasta expertos e incluso pacientes. Esa es la nueva variedad que ya estamos teniendo, ¿no? Incluir a los pacientes en la investigación. Ya no nada más es yo hago mi investigación y yo digo que eso es lo mejor para el paciente, y ahora para pasar a un mayor nivel de evidencia, yo tengo que tener ese acercamiento con el paciente y decirle a él qué opina de lo que yo le estoy ofreciendo, de lo que yo voy a intervenir en su vida, o sea, cree que es bueno para él o ella o no lo cree, etcétera. Entonces ya estamos llegando a ese nivel. ¿Cómo se hace? Pues con colaboración, relevancia, integridad y calidad, ¿no? Esos son los principios. ¿Por qué lo hacen? Pues su misión es proveer de esta información que sea accesible, creíble, que puedan informar, bueno, como defender la toma de decisiones en un ámbito clínico, y pues no se aceptan mm, que pues se haga una gestión de recursos por vía comercial o por conflicto de intereses, ¿no? Entonces es algo más. Aquí pues, yo hablaba con el doctor Pérez Neri, que él me decía que Cochrane pues es más que tú te ganas una membresía no con dinero, no con conflictos de interés, sino que tú te lo ganas con tu trabajo, ¿no? Con cómo tú impactas globalmente en todo esto, es que tú ganas ese, esa oportunidad de mantenerte como miembro, ¿no? Y eso es lo que ahorita les voy a ir demostrando. Es importante hablar un poco del logo. O sea, esto, por ejemplo, que está aquí a la derecha, es un diagrama de árbol. Entonces, en un diagrama de árbol, cuando hacemos revisiones sistemáticas, aquí ponemos una línea vertical que identifica pues como un efecto nulo, y a los lados se van mencionando, ¿no? Los resultados de todos los estudios. Hay un intervalo de confianza que nos sirve como un estándar para ver entre qué niveles nosotros vamos a tener de fiabilidad o de confianza sobre los resultados que tenemos. Hacia la izquierda, pues observamos diferencias significativas a favor de la intervención, y hacia la derecha, pues diferencias que no son significativas, ¿no? Entonces, el diamante es importante porque al final, pues es el resultado global de haber combinado nosotros todos los resultados de los estudios, y nosotros vemos este diamante que al final dice que tiene, sí está a favor de la intervención. Una vez que analizamos todos los estudios, ya los combinamos todos y vemos que en general, pues sí tienen una diferencia significativa para apoyar la intervención, ¿no? Entonces, aquí dice que las dos C, pues son la colaboración global,
Las líneas ilustran pues el resumen de los resultados desde de una revisión sistemática y cada línea horizontal representa el resultado de cada estudio, ¿no? Entonces la revisión sistemática pues es los resultados de estudios, algunos a la izquierda, algunos a la derecha, y pues ya el diamante indica esa significancia, ¿no? Entonces, para indicar que pues el tratamiento es beneficioso para el paciente. Entonces, eso es lo que nos dice Cochrane, ¿no? Mediante su logo. Y pues al final eso es lo que yo pretendo que ustedes hagan, ¿no? Que ya en un momento que ustedes se inscriban, que ustedes entren a estas clases, pues puedan obtener este certificado. Bueno, si dan cuenta yo, lo tengo desde el 10 de junio de 2021 y yo voy a tener que renovarlo en 12 de junio de 2026. Y eso es de acuerdo al trabajo que yo haga, ¿no? Si yo participo en más trabajos, me van a dar puntos, ¿no? Y esos puntos, al acumularlos, me van a ayudar a renovar la membresía cuando sea el momento. Entonces, por ahí va eso. A eso se refiere con que pertenecer a esta organización es de acuerdo a tu trabajo, ¿no? Y pues por eso les pongo esto de que todavía soy digno, ¿no? Que todavía no es 12 de junio de 2026 para valorar si no soy digno, ¿no? Ya también ando un poquito como con cuidado con esto porque pues al final yo sé que tengo que trabajar, ¿no? Para poder hacer esto y seguir con mi membresía. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la tarea del mes de abril? Ahorita vamos a ver qué es Cochrane Training, Cochrane Crowd y Cochrane Engage, pero es hacer una asignación, ya sea en Cochrane Training, que eso es ya como lo que yo les recomiendo, y el curso que yo les recomiendo es este, ¿no? El de Cochrane Interactive Learning, Conducting and Intervention Review, porque este al final es el que más les va a ayudar en caso de que quieran participar en la revisión, bueno, en los estudios de revisión que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, digamos que si no lo hacen ahora o no toman esto ahora, y a lo mejor toman otra de las opciones, pues en caso de que estuvieran interesados en participar en una revisión de las que voy a manejar, pues va a ser como mandatorio para los que vayan a estar interesados en esto, hacer este curso. Entonces, es pues esto, ¿no? Como que vamos desde menor nivel de dificultad a mayor nivel de dificultad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto es como cursos, ¿no? Un curso más, ¿no? Como el que los que ya están estado haciendo de investigación. Cochrane Crowd, ahorita vamos a ver qué es más específicamente, pero es como interactivo. O sea, ustedes ya se meten a un proyecto y mientras están dentro del proyecto van teniendo clases, ¿no? Como algo así como lo que estamos haciendo ahorita nosotros, pero digamos mm, que es más como enfocado a un proyecto, ¿no? A que en lugar de que yo les esté dando clases en general, sino que ya sería un proyecto de investigación específico. Y ya Cochrane Engage ya es como ya aplicar todo, ¿no? Ya que no tanto que tomes clases todavía, sino que ya apliques a un proyecto de los tantos que hay. Tú subas tu currículum, como ya algunos lo hicieron para, para este equipo de investigación en el task que yo publiqué. Entonces así ustedes igual se postulan un task y si los aceptan, pues ya colaborar, ¿no? Y recuerden que esto pues les va a dar puntos de membresía para que sigan siendo dignos, ¿no? De tener esta membresía. Entonces, vamos a ir a ver qué es cada una de estas cosas. Acuérdense, ya menor dificultad, mayor dificultad. Ya esto pues ya es para los try hard, ¿no? Pues vamos a ver. Ok. Pues aquí está Cochrane Engage. Y si ya ustedes se dan cuenta, pues yo puedo aquí pues publicar un task, ¿no? Como el que yo les publiqué en su momento, ¿no? Yo puedo publicarlo, aquí puedo ver cuáles ya he publicado y aquí yo puedo buscar, ¿no? Alguno que me interese, ¿no? Aquí se dan cuenta y dice apply, ask a question como para saber más, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos, personas, ¿no? Que buscan colaboraciones. Por ejemplo, incluso aquí de traducción, si alguien sabe chino y puede traducirlo en inglés, pues también, ¿no?
Entonces, son personas que buscan ayuda en sus investigaciones y pues piden algún tipo de experiencia y ya ustedes aplican y ya están dentro del proyecto y ya conforme ustedes vayan haciendo este, las tareas que les dejan, les van a dar puntos para las membresías y ya van a poder renovarlas, ¿no? Entonces es lo que ustedes tienen que ir checando. Eso es Cochrane Engage, ¿no? Es como un Facebook donde todos publican qué necesitan y ustedes también pueden publicar qué necesitan de acuerdo a sus propios proyectos y también pueden aquí editar su perfil, decir qué son, en qué grado están. Aquí yo creo que ya lo voy a cambiar acá, pero pues ahí van viendo, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, eso es Cochrane Engage. Ahora vamos a ver la segunda opción. Bueno, esa es la más difícil, ¿no? Porque pues al final ustedes se tienen que postular, tienen como que tener mucha disciplina, ¿no? Entonces, esta es como la más difícil, la tercera opción, ¿no? La segunda opción que les di fue Cochrane Crow, que yo creo que la mejor forma es checar su video. Entonces, me dicen si se escucha. Welcome to Cochrane ¿Sí escucha? Sí, sí se escucha. Sí. Va. Crowd. Vamos a ver. Cochrane exists so that healthcare decisions get better. During the past 20 years, Cochrane has transformed the way in which healthcare decisions are made, which has ultimately helped improve health policy and practice for millions of people around the world. We are a global network of over 37,000 researchers, professionals, patients, carers, and people interested in healthcare. We all work together to produce credible, accessible health information that's free from commercial sponsorship and other conflicts of interest. Because of this, our work is regarded as the gold standard for high quality, trusted information. In the last 20 years, healthcare research has grown exponentially. In fact, it's more than doubled in the last decade. Given this ever-growing volume of information, it's becoming more and more difficult to find the high-quality research we need to more accurately decide the effectiveness of new treatments. This is why we've created Cochrane Crowd. It's a simple web-based platform with tasks that anyone can help us with. You can help us categorize research by the type of research it is. For example, whether it's a randomized controlled trial or not. Not sure what a randomized controlled trial is? Don't worry, we'll guide you through each task with interactive training until you've got the hang of it. When you have, you can work at your own pace whenever you want. With your help, we stand a chance of keeping up with the latest research that's published each year. Just a few minutes each day makes a huge difference. And the great thing is, you can focus on the healthcare areas that interest you. So far, thousands of people have joined the collective effort that is Cochrane Crowd and helped identify tens of thousands of trials. You can help us too. To get involved, please visit our website, crowd.cochrane.org, and start making a difference today. Ok. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, pues pueden postularse a igual a esos tipos de trabajos como para ayudar, etcétera, etcétera. Pero a la par, pues van ustedes aprendiendo, ¿no? Van viendo cómo pueden ayudar. Al final son más ayudas como de screening, ¿no? ¿Qué significa esto? Ya tenemos nuestros criterios de inclusión y exclusión. Entonces, lo que les van a pedir ya cuando estén dentro de esto es determinar cuáles trabajos sí entran de acuerdo a esos criterios y cuáles no, ¿no? Entonces, lo que vendrían evaluando sería al final qué tanto estuvieron ustedes del lado o qué tantas veces estuvieron ustedes del lado de la decisión final, ¿no? A lo mejor en cuántos artículos sí estuvieron ustedes en concordancia con la mayoría o con la decisión de que sí fuera incluido o no ese estudio, ¿no? Entonces, como que de manera global es eso, ¿no? Aunque también pues ya se puede extrapolar a muchas cosas. Ahorita yo lo estoy hablando de algo un poquito más sencillo, pero puede ya igual ser pues más diferente. Por ejemplo, a mí me han pedido revisar estudios, pero ya no dentro de Cochrane, pero dentro de otras revistas como Frontiers in Neurology o Annals of Medicine. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que leerme todo el artículo, tengo que ver cuáles son los detalles, responder unas rúbricas, unas
cuestionarios y ya de acuerdo a eso, hacerle comentarios a los autores para que corrijan su artículo y ya pues al final de todo eso se me va a evaluar qué tanto estuve yo o que en qué porcentaje estuve yo con la edición final de ese trabajo de investigación. Entonces, más o menos algo así, solo que acá pues les van proveyendo de esas clases, ¿no? Como ahí se ve en el video, les van diciendo qué es una random clinical trial, qué es lo que tienen que ustedes fijarse, qué es lo que ustedes tienen que hacer, o sea, es como algo interactivo, ¿no? Entonces, pues es una segunda opción muy buena, sobre todo a lo mejor sí es un poquito más difícil porque pues al final no nada más es sentarme a ver un curso, sino que yo también tengo que cumplir tareas, ¿no? Y que al final van a tener una importancia, un impacto, ¿no? En el trabajo de otras personas que están trabajando en Cochrane, ¿no? Pero que al final pues siempre requieren ayuda. Pero si dan cuenta, no es necesario ser tan experto. Como yo les dije en la primera plática, o sea, un gran sentido puede venir de cualquier lado. Entonces, simplemente es que, pues, ustedes con esta herramienta, pues pueden tener acceso a ese tipo de clases o de entrenamiento y ya una vez que tengan el entrenamiento ya pueden participar en las tareas que les van pidiendo. Al final, pues también se dan cuenta, ustedes pueden seleccionar en qué se quieren enfocar, no tiene que ser en algo que no les interese, sino puede ser en especialidades que sí les interesen un poco más, ¿no? Y pues también váyanse quedando con eso. Al final, la idea de estas clases no es que nada más trabajen conmigo o que nada más se queden en mis proyectos, ¿no? También la idea es que ustedes vayan viendo que pueden generar sus propios proyectos, que pueden colaborar en otros proyectos, pero pues al final estas clases pues son ese entrenamiento que nosotros les queremos dar para que ustedes pues ya en este tipo de colaboraciones pues puedan dar un buen papel, ¿no? Y tengan esa seguridad, ¿no? De que lo pueden hacer. Entonces eso es con respecto a Cochrane Crowd y pues Cochrane Training pues es más como muchos cursos, ¿no? O sea, aquí están otros que a lo mejor sirven incluso para revisiones, por ejemplo este yo lo voy a tomar, entonces para los que quieran publicar, etcétera. Entonces, y ya se le dan, por ejemplo, aquí. Si se dan cuenta, es más o menos como el curso de secretaría, ¿no? Hay módulos que están bloqueados, tienes que leerlos todos y ya hasta el final, cuando terminas todo, ya te dan un certificado, ¿no? Entonces es algo así. Entonces es, digamos, lo que yo les sugiero, ¿no? Digo, a los que a lo mejor apenas están empezando, que pues hagan un Cochrane Training, ¿no? Puede ser cualquiera de estos tres, van a tener hasta el 30 de abril. Pero pues obviamente, aunque es más difícil, ¿no? Hacer como la segunda o tercera opción, eh, pues es más significativa, ¿no? Porque al final ya eso implica que ustedes ya entren a la dinámica de Cochrane, ¿no? Ya empiecen a colaborar, ya tengan un poquito más de independencia y pues de práctica, ¿no? No solo estudiar o leer, sino de práctica. Incluso yo les recomendaría a aquellos de ustedes que su forma de aprendizaje es más como haciendo las cosas, que pues en ese caso mejor tomen un Cochrane Crowd, ¿no? Ya se meten a la plataforma que ustedes ya vieron, ya los links los voy a dejar en el, ¿cómo se llama? En el Classroom. De hecho ya lo empecé a agregar, solo que creo que solo puse el curso que les recomendé, no le puse los otros links. Entonces yo ya puse aquí la asignación de abril y está el link para que ustedes puedan entrar al curso, ¿sale? De todas maneras, ahí yo les voy, aquí ya se los puse, ¿no? Les puedo ir agregando más vínculos para que ustedes vean cuál es lo que agarran, si es Cochrane Engage o Cochrane Crowd, ¿no? Que esta sería la segunda opción. Los agrego. Y pues la tercera que ya es pues más difícil, pero pues ya esto ya es, si se dan cuenta, pues ya que es con total independencia. Que digo, al final ustedes pues están ustedes en un task conmigo, ¿no? O sea, ya tienen una colaboración
en Cochrane Engage, pero pues es conmigo, ¿no? Ya es diferente a que la hagan con otros investigadores alrededor del mundo. Porque pues ellos iban a crear sus currículums o van a pedir cosas muy específicas, ¿no? Que digan, a lo mejor ya tienen experiencia revisando artículos o etcétera. Entonces, pues a lo mejor es un poquito más libre por ahí, pero si alguien tiene el perfil, pues puede hacerlo, ¿no? Nada más me sube su evidencia de que pues ya anda haciendo algo en Cochrane Engage. Si no, pues en Cochrane Crowd, la segunda opción, como la de dificultad media. Y pues ya la fácil, pues ya la de Cochrane Training, ¿no? Un curso y pues no forzosamente tiene que ser el que yo les recomendé. O sea, yo les digo que les recomiendo ese porque al final es como el que yo voy a necesitar que hagan las personas que vayan a trabajar conmigo en las revisiones. Pero pues siéntanse con la libertad de agarrar cualquier otro que sea de su interés. Nada más lo terminan y pues mandan las constancias o las evidencias, ¿no? Ahí en la asignación de Classroom, ¿sale? Entonces, también les voy pidiendo que se vayan agregando porque pues no están todos acá y como creo que nada más hay 18 y me faltan algunos incluso de mis alumnos oficiales. Los links para agregarse en el Classroom están ahí en el grupo de WhatsApp, entonces agréguense por favor, sobre todo porque pues ahí les voy subiendo pues los PDFs que luego revisamos, los videos de las clases, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, para que lo tengan todo en un mismo lugar, váyanse agregando los que falten y pues ya. Entonces, eso sería todo. No sé si exista alguna duda.